¿Alguna vez se han preguntado, chicos, si hay alguna aplicación o herramienta para poder espiar a alguien? Pues sí la hay. Así que en el día de hoy les vengo a enseñar en este tutorial a cómo espiar, a cómo visualizar, digámoslo así, o cómo meternos con la privacidad de otra persona, sea tu pareja, tu hijo, un familiar. Ya realmente no me importaría el uso que tú le des, pero te lo voy a enseñar. Así que empezamos. Vale, muchachos, sin más rodeo, esta herramienta se llama Money Monster, se la presento. Les voy a ser totalmente honesto, esta aplicación es completamente paga. Pero antes de que te vayas del video y diga, es que nunca traen nada gratis, espérate tantito, mira el video, si te conviene los puedes acceder, ya que puede haber gente que lo esté necesitando con urgencia. Y eso sí, esta aplicación no es amigo de la privacidad. Vamos a poder acceder a casi cualquier cosa del dispositivo móvil que lleguemos a clonar, colgar, como le quieras llamar tú. Esta herramienta va a funcionar tanto como para Android como para iOS. Esto incluye iPhone, obviamente, iPad, incluso hasta los Apple Watch, aunque ahí no guardemos mucha información. Yo igualmente le estaré dejándole los enlaces de la herramienta aquí en la descripción y en el primer comentario para que vayan y la prueben también de manera demo. Estando ya dentro del sitio web, yo directamente me registré e hice una compra en la aplicación para probarla y que ustedes la vean. Ya estando dentro como de la dashboard, como de la página, vamos a ver que podemos enlazar un dispositivo, como les dije, Android o iPhone. En este caso vamos a probar con iPhone y nos da dos opciones si lo queremos hacer a través de la cuenta de iCloud de esa persona o con una herramienta en la computadora. Me gusta mucho la función del iCloud porque si tú vas a regalar un teléfono a tu hijo o a tu pareja y le creas la cuenta de iCloud, obviamente vas a tener el acceso a ella. Como les dije, van a poder tener acceso a llamadas, van a poder tener acceso a mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, ubicación en tiempo real y muchas cositas siempre y cuando la cuenta de iCloud esté haciendo como copias de seguridad, ¿no? La segunda manera es utilizando una aplicación que ellos mismos nos la proporcionan para poder instalarla. Tan solo con un par de clics ya la tenemos instalada. Nos va a pedir el correo electrónico que hemos creado con la contraseña y estando dentro lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo móvil, seleccionarlo y empezar a escanearlo. Eso sí, dependiendo de la información se va a demorar. A mí se demoró unos 8 o 10 minutitos, fue bastante demorado, pero estamos hablando que yo tengo más de 17,000 fotos, videos y muchísima información. Pero ya una vez directamente termine el escaneo vamos a poder acceder los contactos que tiene guardado ese teléfono, las localizaciones, las fotos que han sido sincronizadas con el teléfono, los mensajes de texto. Muchas de estas cosas las van a ver ustedes censuradas porque es mi teléfono personal. Podemos acceder a los videos de las apps, a WhatsApp e incluso aplicaciones como Line, WeChat y muchas más cositas. Y la aplicación nos permite seleccionar todas las fotos y exportarlas, guardarlas en nuestra computadora y tener el acceso completo a esa información. Capturas de pantalla, videos, como les dije, y las conversaciones de WhatsApp, que como pueden ver se organizan por números de teléfono y podemos abrirla. Y esto es lo que realmente se puede hacer en dispositivos móviles de iOS, pero con Android ya cambia la cosa, muchachos. En Android es exactamente lo mismo, vamos a seleccionar que vamos a meter un Android. Yo en este caso la busqué directamente desde el teléfono, deslices a un lado y se descarga una APK. Lo único que tenemos que hacer es instalarla, eso sí, van a saltar alertas de que la aplicación es insegura, pero como les dije, esta aplicación no es muy amistosa con lo que viene a ser la privacidad. Eso sí, esta aplicación la vamos a instalar en el teléfono que queremos espiar, ¿eh? Y ya estando instalada, pasando las cositas que nos piden. Una vez abrirla, nos pide poner nuestro correo electrónico exactamente igual. Y nos va a empezar a pedir un montón de configuraciones que, como les digo, ellos mismos nos dan el tutorial. Yo lo mostraré en cámara rápida para que no sea tan aburrido. Pero en resumen, vamos a poder acceder, muchachos, es que de verdad, vamos a poder tomar capturas de pantalla, ¿vale? Vamos a poder grabar lo que esté en tiempo real esa persona, como que si tiene el teléfono en llamada o si lo tiene en el bolsillo o en un bolso, vamos a poder grabar el audio. Vamos a poder hacer como una captura de pantalla en video de ese equipo. Si ustedes ven mi dashboard, que está como muy vacío porque, como les digo, lo hacen de manera remota, o sea, el teléfono lo tiene esa persona. Tú desde el computador puedes acceder a todo esto. Si ven que está como muy vacío es porque lo estoy haciendo en un teléfono que directamente no es personal mío. Pero como les estoy mostrando, podemos acceder a la geolocalización, podemos acceder a qué Wi-Fi está conectado y nos dice en el mapa dónde está ese Wi-Fi, en qué casa está metida esa persona. Podemos también, como les dije, hacer captura de pantalla infinitamente, también grabar la pantalla. Podemos ver las llamadas perdidas, podemos ver las llamadas entrantes, escuchar las llamadas que ellos están teniendo, cuánto tiempo ha estado metido en una aplicación. Podemos desinstalar aplicaciones de manera remota sin el permiso de esa persona. También, por lo menos, yo metí una SIM card completamente distinta para enseñarles cómo se ve el WhatsApp realmente. Y como pueden ver ustedes, muestra el WhatsApp tal y como yo escribí, e incluso sin que yo se lo pida, hace una captura de pantalla de comprobación, como de pruebas contundentes
prudentes para que se vea que esa persona sí escribió eso y no sea manipulado los chats. También si esa persona toma una foto, podemos verla un poquito más adelante, no es instantáneo, tiene que subirse como a la nube la sincronización, pero vamos a poder acceder a todo eso. Y un sinfín de cosas que esta herramienta nos va a permitir hacer. Así que si tienes alguna pareja que quieras espiar o un hijo que quieras controlar un poco más sus redes sociales o qué es lo que está haciendo, esta herramienta va a ser muy útil para ti. Ahora, que si es moral, yo no lo sé, yo solo vengo a traerles a ustedes la información. Eso sí, la aplicación es muy intrusiva, como les digo, no se lleva para nada bien con la privacidad, así que ya queda bajo el criterio de ustedes. Como les digo, si te gustó la aplicación, pueden adquirir una membresía. Eso sí, si no te funciona o no te dio solución a lo que tú buscabas o lo que yo te estoy enseñando o lo que ellos te enseñan, ellos tienen una garantía de 30 días de devoluciones y te van a poder devolver el dinero. Así que muchachos, eso ha sido todo por este video, esta review, este tutorial. No sé realmente cómo llamarlo, es bastante curioso. Así que espero que te haya gustado. No olvides regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó. Y también mil gracias a todos los nuevos seguidores que me están siguiendo en YouTube. Ya somos más de 180,000 seguidores. Y la gente que me está viendo ahorita en Facebook, que sí, ya nos estamos pasando para Facebook. Muchas gracias, un abrazo y bienvenidos sean a esta comunidad. Nuevamente en pantalla van a estar viendo a las personas, mil gracias. También a los nuevos top donadores del canal. Ellos tienen beneficios, si los quieren conocer, enlaces de miembros del canal en la descripción. También unos videos que sé que les va a gustar, se los recomiendo muchísimo. Y como me gustan mis videos, me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.